Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo un debate sobre el plan de ordenamiento territorial y, como hemos visto, tiene implicaciones diversas, incluso en unos aspectos, como el que acabamos de debatir, está metido el gobierno nacional porque había destinado unos terrenos para un gran proyecto muy antiguo en Colombia, y hay un cambio del uso del suelo en esa parte de la ciudad, y entonces pues ahí hubo también una discusión entre el distrito y la nación, ha habido una negociación de la cual hay unas ideas y hay un proceso ahora en curso en la ciudad en esa parte, y eso todo es lo que suscita debate. Miguel se había referido a las cosas que estaban diciendo con pasión, porque está metido en este debate en estos meses, y hay unas anotaciones principales que le hace a Gerardo. Sí, mire, yo hice varias anotaciones, respondió una, pero además nos da la razón. Si esa estructura ecológica principal sí la están desafectando, sí la tiene el CAN, y lo más grave, no nos están diciendo dónde nos van a compensar esa área. Pero yo sí quisiera hacer un punto clave, y es, para no dejar que pase, ya el tiempo casi se nos acaba, yo le quisiera decir lo siguiente, que hay 3 conductas del alcalde que hay que señalar y que hay que decirle a la gente que son no solo arbitrarias, sino además ilegales. La primera, el alcalde expide el POT por decreto después de que el Consejo lo negó, cosa que no tiene, para la que no tiene la facultad. Segundo, el alcalde modifica unilateralmente el texto que presentó en el proyecto, en el Consejo, y después aprueba 2 meses más tarde, cosa que obviamente viola la participación ciudadana y la concertación interinstitucional. Y la tercera, y una muy grave, es que el mismo POT es ilegal, pero además inconveniente. Y yo le quiero señalar lo siguiente. Mire, no en vano tiene tantas críticas. Ahora, usted habla de la pasión, pero es imposible no tener pasión cuando el secretario me dice que yo no le puedo opinar sobre eso, precisamente esa es la actitud arbitraria y autoritaria que tiene esta administración. No permite el debate, es lo que ellos dicen, porque lo otro es mafioso, corrupto o en su defecto tiene intereses particulares. Y yo le quisiera decir lo siguiente, mire, yo no soy experto en ordenamiento territorial, pero le garantizo que sí hablé con muchos. Desafortunadamente todos los que no están con esta administración los desconoce esta administración, pero ojo. Los temas son claros, le hemos hablado de espacio público, no nos responden, le hablamos de cómo quedan para reglamentación futura un montón de cosas, entre esas cambio climático, no nos responden. Si el ministro ha sido muy claro con las cifras de cómo aumenta el precio de la vivienda, es obvio, si usted le pone más cargas, pues más se aumenta, pero ojo a esta, yo le quisiera dar este ejemplo. La administración está diciendo, hombre, denme a mí la plata que yo construyo. Yo le voy a poner un ejemplo, entre el año 2000 y 2012, el IDU consiguió 11.000 millones de pesos para construir parqueaderos públicos vía un fondo compensatorio de parqueaderos públicos. Esta administración quiere hacer lo mismo para espacio público y vivienda de interés prioritaria. Le preguntamos al IDU cuántos parqueaderos públicos construyó y la respuesta fue 0. Es decir, con 11.000 millones los tienen guardados porque entre 12 años no fueron capaces de construir el primer parqueadero público. Yo me pregunto, ¿cómo le vamos a garantizar a los ciudadanos que esta administración, que se caracteriza por improvisar, por desordenada, como dicen muchos, por chambona, pero además porque tiene índices de baja ejecución presupuestal, sí va realmente a construir esa ciudad que nos está prometiendo? Yo tengo mis dudas. Estamos ya terminando y quisiera que también Juan Carlos se entrara como en las principales objeciones para que culminemos con el secretario. Bien, algunas las había adelantado, ¿cierto? Una primera es que siento que se desaprovechó la oportunidad de construir un consenso político democrático sobre ciudad, que lo necesitamos hoy sin lugar a dudas en Bogotá, sin lugar a dudas. Una segunda es, digamos, el que defendiendo con un discurso sobre lo público, con un discurso sobre mejorar digamos, el desegregar Bogotá, se le aceptase al gobierno nacional una decisión que es fundamentalmente favorable al sector inmobiliario en la zona del CAN, el Centro Administrativo Nacional, que fue construido en su momento como un emblema de nación, como una potencialidad pública en el pleno nuevo centro de Bogotá de aquella época, además con una visión, digamos, de larguísimo alcance. Luego hay un asunto muy complejo aquí, y ya el doctor Miguel ha adelantado, y también entiendo que el doctor Gerardo en algún momento, no recuerdo ya, porque la discusión ha continuado después que estamos fuera de cámara, y es lo que está pasando con la industria de la construcción en Bogotá. Digamos, es claro que la industria de la construcción ha tenido un frenazo en Bogotá. Es muy importante que comprendamos las causas de ese frenazo, porque si las comprendemos bien vamos a poder resolverlas. Y yo tengo la sensación de que el frenazo provino de una serie de medidas muy improvisadas que generó el señor Bravo en la empresa Acueducto de Bogotá. Digamos, lanzó una serie de ideas muy descoordinadas,
paralizó la construcción, digamos, metió al acueducto en una discusión con los constructores, y el plan de ordenamiento era el llamado a clarificar esa situación, a enviar un mensaje claro, porque no olvidemos, la construcción es el gran generador de empleo para estratos 1 y 2. Entonces, yo creo que el plan de ordenamiento mantuvo esa confusión. Y podemos tener, claro, por supuesto. Démosle la palabra Por supuesto. al final a Gerardo. Gracias. Bueno, Gerardo, yo pienso... estos temas, ¿cuáles son las bondades de ese plan de ordenamiento territorial y cómo responde a estas inquietudes? Son muchísimas, las bondades son muchísimas, y más que simples bondades, son el producto de una necesidad que la ciudad tenía y que no podíamos postergar más de ninguna manera, y que ya empiezan en menos de una semana, ya empezamos a ver todas las posibilidades que tienen. Teníamos una dificultad muy grande para poder hacer construcciones en las áreas más deprimidas, porque no lo permitía la norma. Hoy lo podemos hacer. Podemos hacer dotacionales, podemos hacer escuelas, podemos hacer hospitales, podemos hacer centros de salud. Teníamos una enorme dificultad para poder utilizar predios dotacionales de tal manera que al mismo tiempo fueran rentables. Hoy en día se puede hacer manteniendo el área dotacional. Es muy fácil de hacer y se puede lograr. Teníamos una terrible dificultad para poder sacar adelante un negocio. Mire, hay proyectos. Tengo en la cabeza 4 o 5. Nosotros trabajamos en este POT el equipo de planeación, la gente que está en planeación y que sabe los problemas que teníamos que enfrentar a diario. Tuvimos proyectos que llevan más de 9 años sin solución y llevan todo ese tiempo sin solución, sobre todo por una complejidad normativa impresionante. Y nosotros buscamos una simplificación normativa que facilitara los negocios, disminuyendo los tiempos de gestión y haciendo muchísimo más fácil la ejecución, que creo que ese es uno de los temas que podría explicar también el frenazo de la construcción. Tenemos un problema complicadísimo que tenemos que enfrentar todavía con el gobierno nacional, porque el gobierno nacional durante los últimos 8 años se dedicó a expedir normas que facilitaran hacerle el quite a los planes de ordenamiento territorial para poder desarrollar proyectos tan grandes como los macroproyectos. Y hoy no puede recoger la pita rápido para impedirnos a los municipios hacer uso del derecho a la autonomía municipal de la que tenemos derecho pleno. Se nos Y acabó por el tiempo, último, Gerardo. nos da la posibilidad de construir una economía popular en toda su expresión, y Acopi hoy ya lo acoge y se retira de la oposición y nos apoya porque ve que el plan de ordenamiento territorial es benéfico para los que tienen pymes, Sí. para los pequeños Cerramos productores. este programa con esa noticia de que Acopi apoya, quiere decir, se separa de Camacol y apoya a Gustavo Petro esta decisión. Estos son temas, se quedan muchos en el tintero, pero en otro programa lo haremos. Muy buenas noches, muchas gracias a todos los participantes y los esperamos en un nuevo programa el lunes próximo en Canal Capital Televisión Más Humana.